Muchachos, ¿qué tal? Excelente noche. Hoy les voy a subir la segunda cápsula. Recuerden que estamos con el tema del repaso de la teoría de la ley penal. Me parece que los ámbitos de validez ya están prácticamente superados. Por ahí me preguntaban, respondiendo en primera instancia a los cuestionamientos que me hacían en el Classroom o en los chats. Entiendo que faltan algunos, por favor háganlo a la brevedad porque no nos podemos seguir atrasando. Me preguntaba si el ámbito de validez espacial y el ámbito de validez territorial era lo mismo. Yo les comento que sí, es exactamente lo mismo. El espacio mexicano y el territorio mexicano pues, prácticamente es una delimitación territorial, es una delimitación material donde se va a aplicar por criterio la ley penal de carácter mexicana, derecho positivo mexicano. Naturalmente en la República Mexicana es donde aplicamos las leyes, nuestras leyes, nuestro cúmulo de leyes y en este caso la ley penal, pero sí el ámbito de validez espacial y el territorial naturalmente se abocan y se estudian desde el mismo punto de vista, ¿ok? Eso respondiendo a los cuestionamientos. Me quedaría entonces entrar a la materia. Vamos a hacer un breve repaso del ámbito de validez espacial. Bueno, del espacial no, sino del temporal y del personal. El espacial queda superado. Vamos a hablar un poco del temporal. Espero que haya quedado un poco claro en ese sentido que el ámbito de validez temporal hablamos de varios temas como son la retroactividad de las leyes. Ya saben que ninguna ley puede aplicarse en perjuicio de persona alguna de manera retroactiva y la excepción en ese sentido sería la cuestión penal. Una ley de carácter penal, de carácter civil, de carácter laboral jamás se puede aplicar en perjuicio de persona alguna, pero en el caso de la materia penal encontramos la excepción. Saben ustedes que hay leyes futuras, cuando hayan leyes futuras, si nosotros somos juzgados en este momento por algún tipo de ley, si en el futuro se crea una ley que puede favorecer el reo, podemos aplicar en ese sentido la ley más favorable, o si somos juzgados por leyes actuales y en el pasado hubo o existió alguna ley que nos favorece o que favorece el reo en ese sentido, se aplica la ley más favorable. Eso vale la pena denotarlo en la cuestión del ámbito temporal, ¿ok? En el ámbito personal, realmente quedaría por aclarar que pues que obviamente el centro de imputación de derechos y obligaciones siempre será el individuo, siempre será el hombre. Cuando empezamos a proteger al hombre, básicamente es cuando le reconocemos los derechos fundamentales. Podemos citar como referencia la Declaración del Hombre y del Ciudadano, la Revolución Francesa de 1789, cuando los principios de igualdad, de libertad, de seguridad y de fraternidad cobran sentido en la vida jurídica. En ese sentido, cuando el hombre empieza a ser tutelado o empieza a ser sujeto a protección de ese tipo de derechos fundamentales, nosotros podemos entender que, pues, que el ámbito de validez personal siempre va a tender a proteger a un individuo en el respecto o en torno a la aplicación de la ley penal. Todos los individuos tenemos que ser juzgados de manera igualitaria frente a la ley. Hombre y mujer deberán ser juzgados conforme a las mismas leyes, por lo menos en México hablamos de derechos fundamentales, de derechos humanos previstos en la Constitución. Los hombres y las mujeres deben de ser juzgados de manera igualitaria frente a la ley, así lo reconoce. Entonces, no hay ninguna ley especial en materia penal que favorezca a los hombres, a las mujeres en principio. Una cosa es eso y otra cosa muy diferente es que existan tipos penales tendientes a proteger derechos de mujeres o de hombres. No confundan en este sentido. Hablamos de homicidios, hablamos de acoso. En ese sentido pueden ser las víctimas o los ofendidos, tanto hombres como mujeres. Lo cierto es que los delitos pueden ser cometidos tanto por hombres como por mujeres, incluso por menores de edad, y el tratamiento que se les da naturalmente no es el mismo. También debemos incidir y debemos hacer referencia a las autoridades. Las autoridades, como comentábamos en la última ocasión, pueden ser protegidas. Está la figura del fuero. Recuerden que la Constitución prohíbe expresamente que los particulares tengamos algún fuero. Solamente se le da esa protección constitucional a algunas autoridades y
naturalmente, antes de que sean juzgados por la comisión de un delito, deben ser sometidos a un juicio político como medio de control constitucional, y si en ese sentido sale en contra de la persona o del gobernante o de la autoridad que cometió algún ilícito, ya podrá ser juzgado conforme a las leyes como cualquier otro particular. ¿Okay? Existe, como les comentaba, el tema de la responsabilidad de los servidores públicos. Yo les he hablado en numerosas ocasiones de medios de control constitucional, tales como lo son el amparo, el juicio de responsabilidad contra servidores públicos, el juicio político, que es este tema precisamente del desafuero. Hablamos también de otros temas como el derecho electoral, como las controversias constitucionales, como la acción de inconstitucionalidad. Con eso entonces damos por terminado el tema de los ámbitos de validez de la norma penal. Vamos a entrar a la tercera parte de Derecho Penal 1. Vamos a entrar a estudiar un tema de suma importancia. Aquí sí necesito de toda su atención, por favor, porque de aquí parte todo lo que verán en consecuencia y lo subsecuente en la carrera, por lo menos por lo que se refiere a los temas penales. Vamos a entrar a estudiar la teoría del delito. Recuerden que estamos en la parte general del derecho penal, ya estudiamos la introducción, ya estudiamos la teoría del delito, ahorita vamos a estudiar la teoría estudiamos la introducción, la teoría de la ley penal, vamos a estudiar en este momento la teoría del delito, y es importante que ahorita ustedes se enfoquen, que pongan toda su energía intelectual en ese sentido. La teoría del delito es el tema más importante que ustedes van a poder estudiar en Derecho Penal 1. Si ustedes no entienden teoría del delito, no van a estar preparados para estudiar ninguna otra disciplina de carácter penal. Entonces, lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de delitos es de dónde viene la palabra delito. Delito viene de la palabra delinquere, que es una infracción. Se entiende que delito viene de delinquere, que es abandonar, apartarse del camino del derecho, alejarse del sendero del derecho. Con nosotros como particulares nos desapegamos del camino del derecho o de lo que la norma propiamente nos dicta, se dice que estamos cometiendo un delito. No es lo mismo un delito que una falta, porque hay diversos tipos de responsabilidades. Hay responsabilidad civil, hay responsabilidad penal, hay responsabilidad administrativa. Delito propiamente es delinquere, viene de la palabra delinquere, que significa apartarse del camino del derecho, abandonar el sendero del derecho. De ahí viene la palabra delito. Luego entonces vamos a aterrizar diversos conceptos de delito. Es importante que ustedes puedan trabajar con estos conceptos. Todos estos conceptos serán naturalmente pregunta de examen. Vamos a aterrizar a la luz de algunos autores que entendían por delito, y les estoy dejando esos autores en concreto porque todos y cada uno de los autores que vamos a desarrollar en continuación tiene algo novedoso que explicar del delito. No todos entienden de la misma manera lo que es el delito. Lo que sí es cierto es que todos aportan una serie de elementos para entender lo que hoy en derecho positivo mexicano entendemos como la teoría del delito. Es importante que memoricen las siguientes definiciones porque de estas definiciones derivan todos y cada uno de los elementos positivos y negativos del delito. Ese es el siguiente tema que vamos a estudiar después de aterrizar los conceptos de delito. Vamos a estudiar los elementos positivos y los negativos del delito. Cuando ustedes, si se dedican a la cuestión penal, estén sentados enfrente de un escritorio, ya sea que sean ministerios públicos, ya sea que sean juzgadores, van a tener que desmenuzar y van a tener que desarrollar de manera pormenorizada todos y cada uno de los elementos del delito. La materia penal tiene que adecuarse de manera muy estricta y de manera muy exacta. No se presta interpretaciones. Está prohibida la analogía en materia penal. Es decir, recuerda cuando vimos este tema de interpretación de la ley penal, yo no puedo como juzgador interpretar la ley penal porque se parece a otra. Eso jamás lo podría hacer. Necesito que se cumplan todos y cada uno de los requisitos que concuerdan o que son concordantes con el tema del delito para que pueda yo adjudicarle a una persona una responsabilidad penal. Es tan delicado el tema de la privación de la libertad que la ley establece una serie de mecanismos o de candados que los juzgadores, con conocimiento de causa y con su experiencia, deben entender y deben de considerar para poder imponer una pena privativa de la libertad. Tan es así que los propios artículos 14 y 16 constitucional entienden y asumen que para que una autoridad jurisdiccional prive de la vida
cual de la vida, prive de la libertad a una persona, es necesario que concuerden todos y cada uno de estos requisitos. Pongan atención en lo siguiente: todos y cada uno de estos elementos y estas definiciones aportan una situación nueva. Ustedes lo van a ver en las siguientes sesiones. Estos elementos que vamos a hablar a continuación, vamos a hacer un cuadro, vamos a manejarlo de manera pormenorizada. Precisamente tienen su origen, tienen su génesis en esos conceptos que voy a referir. Primero vamos a hablar entonces de Garófalo. Garófalo es un señor que ya habíamos referido en situaciones anteriores, cuando hablábamos de la evolución de las leyes penales, cuando hablábamos de las escuelas penales, y este señor naturalmente habla de la pena. La naturaleza de la pena, entonces, refiere o infiere un castigo. Nosotros debemos de castigar o debemos de atribuir una pena a una persona que comete alguna infracción a la ley penal. Si nosotros establecemos conductas que son prohibitivas para el Estado, naturalmente debe de haber un castigo. ¿Por qué? Porque todos nos afectamos. En ese sentido, cuando hablamos de delito, esas conductas las prohíbe el Estado precisamente porque son nocivas para el Estado. Y si son nocivas para el Estado, son nocivas para la sociedad en general. Nosotros no podemos permitir ni asumir de ninguna manera ese tipo de comportamientos porque nos afecta a todos. No podemos permitir que haya en la calle ladrones, que haya violadores, que haya gente que acepta sobornos, que haya gente que comete delitos contra la salud, porque a todo nos infiere, a todo nos perjudica. Entonces es una conducta que considera el Estado tan grave que se le atribuye a este tipo de situaciones una penalidad de carácter privativa de la libertad. ¿Okay? Es muy importante que entiendan esto. Este tipo de sanciones son precisamente porque las faltas que se cometen son de máxima prioridad para el Estado. ¿Okay? Por eso la pena privativa de la libertad. Eso refiere Garófalo en esencia. Vamos a apartarnos del derecho, vamos a apartarnos de las buenas costumbres. La pena tiene incidencias debido a nuestro comportamiento, debido a la misma sociedad. La sociedad muchas veces impulsa al delincuente a cometer este tipo de faltas porque estamos en un ámbito de desprotección, porque estamos en un ámbito de escasos recursos, porque lo vemos, porque lo escuchamos, porque es la educación que tienen nuestros padres, porque es la educación que tienen nuestros hermanos, porque es la educación que tienen en la escuela, naturalmente hablando de manera genérica, y por eso se pueden dar entre muchos otros factores la comisión de estas conductas. ¿Ok? Vamos entonces a referir en primer término un concepto de delito. La ley, ¿cómo define delito? Primera definición de delito. La ley define delito de la siguiente manera. Según la ley, el delito es el acto u omisión sancionado por las leyes penales. Acto u omisión sancionado por las leyes penales. Esa es la definición que establece el Código de Delito. Primera definición, y es importante. De aquí se desprenden varias situaciones. Hay delitos por acción y hay delitos por omisión, entre muchos otros. Yo puedo cometer un delito ejerciendo una acción o dejando de hacer algo. Si yo dejo de cometer alguna conducta y la ley lo prevé como delito, estoy entonces yo incidiendo en una conducta prohibitiva por parte del Estado. Acto u omisión que prohíben las leyes penales o que sancionan las leyes penales. Acto u omisión sancionado por las leyes penales. Espero que en ese sentido lo memoricen de esta manera. Acto u omisión sancionado por las leyes penales. De aquí podemos inferir que hay delitos que se cometen por acción o por omisión. Vamos a referir entonces a otro señor que ya habíamos escuchado, que pertenece a la escuela positivista, no a la escuela clásica, sino a la escuela positivista, y me estoy refiriendo ni más ni menos que a Francesco Carrara. Francesco Carrara también una definición de delito. Francesco Carrara dice que delito es la infracción de la ley del Estado promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos resultante de un acto externo del hombre que puede ser positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso. Esto es importante, lo repito de nueva cuenta. Definición de delito de Francesco Carrara. Delito es la infracción de la ley del Estado promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre que puede ser positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso.
vamos a referir en lo sucesivo algunos de los elementos importantes de esta definición. Ahorita solamente se las aterrizo. Digieran la, razónenla, mañana quiero sus comentarios y de ahí podemos deducir algunas situaciones que en el futuro vamos a tratar como elementos o elementos activos y negativos, positivos o negativos del delito. Vamos a referir entonces otro tipo de situaciones y vamos a referir entonces otro tipo de definiciones de delito. Con esto voy a terminar la sesión de hoy, muchachos. Por favor, les requiero que me anoten todas sus dudas por los canales habituales y no dejen de atender estas clases. Mañana todavía tenemos otra sesión. Es muy importante que ustedes estén presentes y que no dejen de atender a las instrucciones que damos en clase. Que tengan una excelente noche.